Mert Ramazan Demir ha hablado, y sus palabras han encendido todas las alarmas del corazón. Para él, el flechazo no alcanza, el amor solo se sostiene cuando hay algo más profundo que la pasión. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de entrar en el tema, gracias por apoyar este canal con tu suscripción. Aquí transformamos los secretos del set en confidencias a media voz. Hoy te contamos cómo entiende Mert el amor, cómo se prepara para un papel que muchos comparan con Sandokan, qué piensa de la paternidad y qué pistas deja entre líneas sobre su vínculo con Afra Saraoglu. Prepárate, porque detrás de las luces hay un silencio cargado de significado. Así define Mert el amor. En una entrevista íntima, lejos de respuestas automáticas, dejó caer una frase que hizo eco en todos los rincones. Lo que de verdad importa ocurre cuando la puerta se cierra y el mundo desaparece. No es la alfombra roja, no son los flashes ni los halagos, es esa complicidad que se mete en la casa, que cabe en un sofá, que resiste 3 meses sin salida y sigue encontrando razones para reír cada día. ¿Qué quiso decir exactamente? ¿En quién estaba pensando? Él no señala con el dedo, pero tampoco esquiva el subtexto. El rostro frágil del héroe. De Estambul a Roma, un salto que no se ve. Mientras la imagen pública lo coloca como el galán que podría encarnar a un aventurero de jungla y mar, esa figura salvaje y romántica que tantos asocian a Sandokan, Mert se permite mostrar una versión más delicada. Dice que no le interesa la pelea, que no compite por deporte, que el empuje del trabajo es disciplina y no agresión. Los que han estado cerca de su preparación para ese proyecto de acción, pulido durante años, cuentan que trabaja con una calma milimétrica, cuidando la mirada, el gesto y el pulso del personaje como si lo tejiera. Detrás del físico hay una sensibilidad que sorprende incluso a quienes ya creían conocerlo. Brisas de infancia en Estambul. Hubo una foto que enseñó en la charla, una imagen borrosa de cuando apenas cumplía 1 año. Allí, en sus manos diminutas, no había un juguete común. Era un peine, el mismo que su abuelo llevaba siempre en el bolsillo, como si fuera un talismán. Su madre le decía que cuando lloraba, ese peine lo calmaba, y que de alguna forma extraña el sonido de los dientes de plástico pasando por el cabello lo volvía a la quietud. A muchos les conmovió ese detalle. Un niño que aprendió a sosegarse con lo que otros considerarían un objeto cualquiera. ¿Será por eso que hoy, frente a la presión, Mert busca la serenidad antes que el ruido? ¿Será esa escena mínima el origen de su manera de amar sin gritarlo? Más allá del macho alfa. De puertas afuera, el estereotipo se impone. El protagonista, el rostro perfecto, el hombre que llena pantallas. Pero a Mert no le interesan los títulos del ego. Dice que no necesita demostrar nada, que no se despierta para ganar una carrera imaginaria, que elige hablar bajito si hace falta. Y esa postura no es pose. Lo confirma su manera de trabajar y también su forma de desaparecer cuando las luces se apagan. Es ahí, en su refugio, donde aparece el hombre que prefiere la conversación al desafío, la risa a la disputa, el silencio compartido a la gran declaración grandilocuente. Soledad wise sacrificio. La soledad es un premio, dejó caer, casi como quien confiesa algo que no todos entenderán. No se refería a un aislamiento doloroso, sino a la tregua que uno se concede cuando todo alrededor es exigencia. En ese espacio reduce el volumen del mundo, descansa, se escucha. No es un muro, es un jardín al que entra cuando necesita recuperar el pulso. Y, sin embargo, esa misma soledad se convierte en una prueba para el amor. Porque no cualquiera soporta el ritmo de los rodajes, los viajes, la distancia, las horas que se escapan. Por eso su medida del amor está más cerca de lo cotidiano que de lo espectacular. Si puedes aguantar el encierro de una agenda implacable con alguien y aún así reír cada día, entonces algo esencial está ocurriendo. Amar de puertas adentro. La frase que más ruido hizo fue esta idea de que el amor se mide entre 4 paredes. Mert lo explicó sin metáforas complicadas. Si una pareja puede quedarse en casa 3 meses, entre guiones, llamadas, desorden y latas de café, y aún así encuentra chistes nuevos, si puede cocinar cualquier cosa y que el aroma sea compañía, si puede mirar la misma serie una y otra vez y redescubrir un gesto, ahí está la verdad. No es el viaje perfecto, es el domingo imperfecto. No es el cuerpo incendiado, es la calma que no se apaga. ¿A quién se le vino a la cabeza al escucharle? La pregunta flotó sin respuesta explícita. El deseo de ser padre. Últimamente, la paternidad le ronda el pensamiento. Habla del tema sin discursos, con una curiosidad limpia. Se pregunta cómo sería formar una familia cuando 2 personas viven del set, con maletas abiertas y ciudades que se cruzan. Se pregunta en qué casa crecería un hijo, a qué idioma despertaría primero,
¿Qué memoria olfativa guardaría? El café de Estambul, la brisa de la costa, la humedad de una ciudad europea que se vuelve casa por unas semanas. No lo dice con ansiedad, sino como quien paladea la idea, tanteando el futuro contacto. La sombra de un nombre propio en la imaginación de los fans. Muchos quisieron leer en sus palabras una referencia directa a Afra Saraolu. Al fin y al cabo, son la pareja más observada de su generación, un dúo que atraviesa la frontera entre ficción y vida. Y aunque él insiste en que habla desde un lugar general, inevitablemente el público ata cabos. Que si esa risa a la que alude existe en su salón, que si esos domingos imperfectos ya tienen banda sonora, que si el plan de un hijo sería un sueño compartido. Mert no niega ni afirma, protege. Defiende la sencillez, la paz, la idea de un hogar que no pide permiso a los rumores para ser real. Tal vez por eso su definición suena menos a confesión y más a declaración de principios. Amar es encajar en lo diario y encontrar paz en la otra persona. Trabajo, disciplina y caminos alternos. Hubo un tiempo en el que pensó en el fútbol. La idea rondó fuerte, con esa atracción que tienen las metas veloces. Pero entendió sus límites. Sabía que las lesiones podían jugarle una mala pasada y que, con suerte, quedaría vagando por divisiones menores, sin magia ni propósito. La vida le enseñó otro sendero. La actuación apareció como una mezcla de destino y decisión. Y en esa ruta, la disciplina lo moldeó. El cuerpo se entrena, sí, pero aún más se entrena la atención. Escuchar al director, sostener la escena, renunciar a lo fácil. No hay trofeo inmediato, hay un oficio que te pide paciencia. El fenómeno que desborda aeropuertos. Con el estreno de cada proyecto, Mert vive estampidas de cariño. Aeropuertos que se vuelven salas de espera emocionadas, calles que frenan por una foto, voces que lo llaman por el nombre de su personaje. Él sonríe, firma, mira a los ojos, pero luego se cuida. Porque entiende que el fervor es amor, y también entiende que para que ese amor no lo devore, necesita guardarse un poco. Agradece y después vuelve a su guarida, a ese silencio que aprendió a proteger desde que el peine de su abuelo calmaba al niño inquieto que fue. La belleza como actitud. Podría hablar horas de rutinas, de horarios, de planes físicos para componer al héroe marino y selvático que algunos ya apodan su Sandokan. Pero cuando toca el tema de la belleza, se corre del espejo. Dice que lo bello nace en la forma de estar, en la manera de mirar, en los gestos que no lastiman. Que un rostro perfecto sin carácter cansa, y que una presencia segura y amable, aunque sea discreta, termina conquistando. Se nota que esas palabras no son discurso aprendido, tienen la suavidad de quien ha elaborado una idea y la pone a prueba todos los días. Tras bambalinas, Roma, un sofá y una calma extraña. En la filmación de la entrevista, entre cambios de ropa y ajustes de luz, hubo un momento de pausa que contó más que todas las respuestas. Sentado en un sofá, con el murmullo del equipo al fondo, Mert parecía guardar una quietud consciente. No estaba poseído por el afán de gustar, ni fabricaba una pose. Contestaba con pausas justas. A veces miraba al suelo y sonreía antes de responder, como quien pone el corazón en orden para no decir de más. Esa serenidad, contada así, puede sonar a detalle mínimo, pero es la huella de alguien que se conoce y elige no pelear con el torbellino de expectativas que lo rodea. El nuevo rostro del aventurero que evoca a Sandokan. Lo que se viene para Mert es un papel donde la naturaleza manda. Sal, sudor, cicatrices que se adivinan, romance resistente al peligro. No es literal, pero el imaginario recuerda a ese mito del héroe que cruza mares y selvas. Y ahí aparece nuevamente su mirada blanda, esa fragilidad que no es debilidad, ese cuidado de quien no necesita rugir para imponerse. Si todo sale como él desea, no solo veremos músculos y acción, veremos a un hombre que elige, que renuncia, que encuentra belleza en lo simple incluso cuando el mundo alrededor grita épica. El amor, según Mert, sin fuegos artificiales. Vuelve a su idea. Importa cómo te sientes en casa, cómo resisten esas paredes el día largo, cómo el cansancio se vuelve carcajada compartida en la cocina de madrugada. Si te ríes con esa persona aunque no haya plan, si el café frío de la mesa no arruina la conversación, si la lluvia insiste y aún así el tiempo pasa sin pesar, esa es la medida. Es una filosofía que no necesita apuntar a nadie concreto para tener destinataria. El público, inquieto, llenó ese vacío con un nombre, y el nombre fue Afra. Pero él cuida el borde. Dice que no pone etiquetas a sus propias emociones en público, que lo íntimo se honra en el silencio, y que la grandeza de una relación se mide justo ahí, donde nadie la mira. Cuando el rumor tropieza con la realidad. Las redes intentaron traducir cada gesto en respuesta.
¿Ese viaje a Roma tuvo una llamada a medianoche? ¿Esa pausa en la entrevista escondía una foto guardada en la galería? ¿Esa reflexión sobre el hijo imaginario llevaba implícito un apellido? Nadie lo sabe salvo ellos. Lo cierto es que Afra aparece, de manera inevitable, en el relato que la gente construye. Y Mert, sin negarlo ni confirmarlo, deja que el rumor choque con su pared de discreción. Hay algo en su forma de hablar que recuerda a las casas donde el amor existe aunque se cierren las cortinas. Cuidar lo que no se ve. Puede que ese sea el hilo que ordena todo. El peine del abuelo, la soledad como premio, el héroe de mar y selva que se prepara a fuego lento, la risa de puertas adentro, la idea de un hijo que juega entre ciudades, la belleza que no depende del espejo. Todo sugiere a un hombre que elige con cuidado, que se permite fragilidad, que conoce el precio del ruido y teje su refugio. Y cuando la pregunta sobre Afra aparece, él no la borra, pero la pone en un lugar sagrado, el del respeto. Queda, entonces, una invitación a mirar distinto. No buscar en los titulares la prueba definitiva, sino en la coherencia de sus actos, el modo en que baja el tono cuando podría subirlo, la forma en que agradece sin exponerse, la paciencia con la que ensaya, la manera en que define el amor sin fuegos artificiales. ¿Brillará Mert en ese papel de aventurero que tantos llaman su Sandokan? ¿Encontrará en el set el mismo pulso sereno que busca en casa? ¿Será la risa compartida la brújula que guíe las decisiones grandes, como la de formar una familia? Si te intriga ver cómo Mert pule ese personaje que mezcla riesgo y ternura, y si quieres seguir desentrañando las señales de su vida junto a Afra Saraoglu, este es tu lugar. En Escándalos de Series Turcas vamos a traer cada matiz, cada detalle, cada susurro que se convierta en historia. Dale me gusta si te enamora esta faceta íntima. Cuéntanos abajo si crees que Mert triunfará con su héroe de alma suave y cuerpo de acero, y suscríbete para no perderte las próximas conversaciones, porque cuando la puerta se cierra y la risa queda adentro, es cuando el amor escribe su verdad.